Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de FC Salud, un espacio creado para todos ustedes, para que eviten la automedicación y hecho con muchísimo cariño de parte de Laboratorios FC. Todas las semanas conversamos con diferentes especialistas de la salud para conocer sobre diferentes patologías. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una no digamos patología, pero les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes piensan en urólogo, rápidamente pensamos en examen de próstata, pero no nos damos cuenta de la importancia de que las mujeres también deben visitar a este especialista. Así es, las mujeres también, mujeres y hombres, deben visitar al urólogo. Y por eso, hoy acá tenemos al especialista en urología, Tomás Machado, que ya se encuentra con el doctor Carlos Lezama, nuestro director médico, en el otro lado del estudio para conversar sobre por qué las mujeres también deben visitar al urólogo. Yo rápidamente voy a dar el pase al doctor Carlos, que ya se encuentra preparadísimo con nuestro especialista, pero antes les recuerdo que si tienen alguna pregunta, ustedes, sobre todo ustedes mujeres, si tienen alguna pregunta de por qué deben visitar al urólogo, deben hacer las preguntas acá en este live y con mucho cariño al finalizar responderemos todas sus preguntas y todas sus dudas. Estoy con dos teléfonos a la vez porque estamos también a través de la cuenta del doctor Tomás. Y bueno, vamos a dar el pase directamente en el otro lado del estudio al doctor Carlos Lezama, que ya se encuentra con nuestro especialista. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. De verdad que un placer hoy jueves acompañarlos otra vez como todos nuestros martes, todos nuestros jueves. Hoy tengo un invitado especial, un repetidor. Se está apareciendo otro médico que viene por ahí, que es el doctor Tomás Machado. Tomás, bienvenido, qué agradable tenerte de nuevo acá. Y antes de darte el pase para entrar en materia, quiero darle las gracias una vez más a todos los FC nautas o los FC oyentes o los FC videntes, como ustedes lo quieran llamar, a esos seres humanos que están detrás de nuestro Instagram y de los Instagram de nuestros invitados, siguiéndonos y replicando y oyendo todas las cosas que nosotros aquí conversamos que tienen que ver con su salud. Para nosotros lo más importante es que usted tenga su salud en la mejor condición. Como siempre he dicho, el entrevistado no soy yo no me voy a encadenar aquí. Nuestro invitado es el doctor Tomás Machado, urólogo, y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, como lo dijo Gerardo al principio. Cuando uno piensa en urólogo, piensa en aparato genital masculino. Pero resulta que el urólogo no ve nada más que el área peniana ni los testículos. Detrás también de una vagina o detrás de todo el área femenina hay una vejiga, hay un uréter, hay una uretra y hay una serie de órganos y estructuras y aparatos que son idénticos tanto en el hombre como en la mujer. Así que yo le voy a dar el pase y la bienvenida a Tomás. Tomás, toda esa gente está ahora en tus manos. Gracias por venir. Inicialmente, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ya me siento como en casa, un poquito de una conversación en casa. Muchísimas gracias también siempre por la buena atención y el cariño que me muestran aquí en FC Pharma. Siempre es interesante cuando queremos llevar información al público, cuando queremos llevar información a los pacientes, que ellos entiendan que de alguna forma el médico no solamente tiene que ser un ente encargado de curar alguna patología. Y creo que eso es un factor importante que es un mensaje que quiero llevar no solamente en cada live y en mi página, sino que el médico también tiene que ser garante de todos los estados de bienestar. Y parte de los estados de bienestar no solamente son los estados físicos, sino también los estados emocionales y los estados, de la mente, ¿sí? Entonces es importante que empecemos a darnos cuenta que tenemos que trabajar no solamente los estados de enfermedad o los procesos de enfermedad o las enfermedades, sino también todos esos puntos, esos tips que podemos hacer para crear bienestar en nuestros pacientes y en este caso también en las mujeres. Y quizás como parte del punto que queremos trabajar el tema de hoy realmente es importante el control urológico, y yo creo que sí, más que todo porque es importante empezar a trabajar el bienestar, dar esos tips de cómo podemos hacer para empezar desde los 20 años, cómo podemos prevenir las enfermedades prostáticas que nos van a aparecer a los 50 años, o en el caso de las mujeres, cómo podemos prevenir quizás un problema a nivel del piso pélvico,
a nivel de quizás un prolapso genital, una incontinencia urinaria, y cuándo tenemos que empezar a trabajarlo en el momento del control y quizás en el momento de la primera, segunda década de la vida. Bueno, ya han visto que Tomás le ha puesto una plataforma a la conversación que vamos a tener ahora en el transcurso de esta hora en donde estamos en este live. Y así como bien lo dice Tomás, que la condición del médico no es solamente curar una enfermedad, sino buscar la integridad de ese ser humano en lo social, en lo mental y en lo físico, que es como lo describe la Organización Mundial de la Salud de lo que es estar en buen estado de salud. Es la idea por la cual nosotros, unidos a todo el gremio médico y al gremio farmacéutico también, con quien estamos muy ligados, nosotros como FC Salud y como FC Pharma, como el laboratorio que somos, no solamente traemos medicamentos para curar, también queremos llevar estos mensajes que son específicos para que las personas tengan una vida placentera, sabrosa, agradable, y que lleguemos siempre a cuando nos tengamos que ir a un feliz término. Es así. Bueno, vamos a entonces a entrar. Ok, tiene que existir un control en el hombre, lo hemos hablado muchas veces, que a la edad más o menos de los 40 años el hombre debería asistir a una consulta urológica para ver el tacto, para ver cómo está esa próstata, etcétera, etcétera. Si estamos sanos. Cuando estamos enfermos vamos corriendo previamente. Pero la dama que va al ginecólogo no va al urólogo, y resulta que yo tengo dos estructuras que se ven por especialistas diferentes. El ginecólogo ve vagina, útero, ovario, ayuda a la mujer a la concepción, postconcepcional, como lo vimos el martes pasado, pero también tiene un aparato urinario. O sea, ¿qué hay que hacer para yo llevar un buen control de ese aparato urinario? Sí, a ver, aparte también de lo que trato mucho de educar a los pacientes, justamente es eso. O sea, las mujeres de igual forma tienen dos riñones, tienen digamos dos uréteros en cada riñón, y tienen la vejiga. Y no solamente tienen eso, sino tienen un piso pélvico, que el piso pélvico es todas esas estructuras musculares que soportan todos estos órganos. Entonces es importante que empecemos a hacer esos controles, porque ahí es cuando podemos hacer la prevención de enfermedades, digamos que pueden ser cálculos en los riñones, pueden ser algún tipo de quiste en los riñones, puede ser inclusive algún tipo de enfermedad oncológica, ¿no? ¿Cómo es inicialmente la evaluación que tenemos que hacer? Todo paciente, bien sea hombre o mujer, debe ir a un urólogo, y el urólogo debe estar en la capacidad de evaluación de sus riñones. Parte de los estudios que nosotros solicitamos muchas veces cómo está orinando el paciente, es decir, qué cantidad de orina está produciendo. Y un punto importante que hay que recalcar es que, digamos, el venezolano toma poca cantidad de agua. Nosotros le decimos que tiene que producir alrededor de 2 litros de agua al día. Realmente para producir 2 litros de orina al día, hay que tomar una cantidad de agua que alrededor son de 3 litros, ¿no? Yo les sugiero que alrededor de unos 1.5 a 2 litros de agua al día es una cantidad adecuada. ¿Por qué? Porque no solamente el agua va a funcionar como, digamos, para hidratar toda la piel, sino que va a funcionar para que a nivel del riñón, que tiene una función primordial, que es la filtración de una serie de sustancias, el riñón trabaje de forma mucho más suave, mucho más holgada, o mucho más relajado, por decirlo bien sencillo. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de agua, toda esta cantidad de solutos, sales, cantidad de desecho, van a ser filtrados de forma mucho más sencilla, y va a condicionar que el sistema urinario trabaje mucho más relajado. Aparte, en el momento en que se produce la orina, va a haber una limpieza de todo el sistema urinario, todo lo que tenga que ver con la pelvis renal, con el uréter y con la vejiga. Al tener una orina mucho más diluida, ¿qué quiere decir esto? Que si tomamos más cantidad de agua, la orina va a estar menos concentrada, va a condicionar que a nivel de nuestra vejiga disminuya la incidencia de procesos irritativos. Y muchos pacientes van a la consulta solamente por el hecho de que sienten como si tuviesen una infección urinaria. Y realmente no son infecciones urinarias reales, son síntomas irritativos por malos hábitos, inclusive por la falta de consumo de agua, porque son pacientes que aguantan las ganas de orinar, son pacientes que de alguna forma no orinan en el momento adecuado, y eso va a condicionar que la vejiga de forma crónica se empiece a irritar. Y estos son tips que es importante empezarlos a trabajar desde temprana edad, y esto no se hace
sino que ya cuando el paciente consulta por infecciones urinarias recurrentes. Entonces, parte importante es que si el paciente va a un control urológico, en el caso de los riñones, podemos decirle qué cantidad de agua podemos tomar. Y no solamente eso, sino cuáles son los hábitos miccionales que tenemos que tener para en un futuro prevenir todo este tipo de situaciones. Sí, qué interesante e importante lo que está diciendo Tomás, porque hay formas de uno darse cuenta. Lo que pasa es que uno no está pendiente de cuántas veces va al baño, Sí. pero hay que estar pendiente de cuántas veces yo voy al baño. Si usted va a una consulta, normalmente el urólogo le pregunta, ¿cuántas veces orina usted al día? Y uno empieza, bueno, no sé, como 6, como 4, yo no voy desde que me levanté esta mañana. Y resulta que uno debería llevar un conteo o debería ser observador de cuántas veces uno va al baño y de cuántas veces uno está tomando agua. No café, ni refresco, ni jugo de alguna fruta. Es agua natural, fresca, ¿cómo se llama? Cristalina, insípida, inodora, incolora. Esa. Sí, que de alguna manera esa es la que va a ayudar a lo que dice Tomás, a esa limpieza. A veces uno va al baño y orina amarillo. Eso es indicativo de que usted no está tomando agua. O a veces va y orina y deja mucha espuma, sobre todo el caballero, pues que orina de pie. Esas son cosas que van indicando de que hay una gran concentración de algo en la orina. Puede ser proteína, pueden ser micro. Esas son alarmas que usted tiene que tener para poderse auto-observar y auto-decir, debería tomar más agua, debería hidratarme más. Bueno, tú hablaste de 8 vasos de agua más o menos, que sería de 1,5 litros a 2 litros. Correcto. ¿Cuál es lo más importante y lo más indicativo para llevar ese control del agua? Decirte, ¿tú tienes alguna tónica, alguna medida? ¿Le explicas algo a la gente de cómo hacer para llevar ese conteo? Realmente cuando, obviamente seguimos en lo mismo, cuando el paciente va ya es porque tiene una patología, y muchos pacientes cuando llegan es por quizás procesos de infecciones urinarias recurrentes, una de las sugerencias que le doy es que si puede mantener en casa una cantidad de agua que sea un frasco de agua para ellos solos y que ahí se pueda contabilizar que es 1,5 litros al día y que esa cantidad de agua en ese frasco tiene que ser vaciado solamente por mí, o inclusive si yo puedo contabilizar que 2 coolers de agua son tanta cantidad, que el cooler de agua normal, el grande es 750 cc, ya yo sé que si me puedo tomar 2 o más litros o 2 o más coolers al día, estoy tomando más de 1,5 litros de agua. Entonces, de alguna forma ya me permite, de forma consciente, hacer un uso adecuado del agua. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a meternos un poquito en lo que estábamos hablando al principio de que el urólogo no es solamente un médico para el caballero, es un médico para la dama. Cuando la dama se convence y sabe que tiene que ir al urólogo a un chequeo, normalmente lo hace porque está enfermo. Es correcto. Existe cultura de que algunas damas van por su cuenta y tú le haces algún tipo de rutina. Sí, es muy poca la mujer que va porque me siento bien, quiero saber cómo están mis riñones. Eso es muy poco, ¿sí? Y creo que es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar el urólogo en crear esta cultura, ¿no? De que no solamente tiene que ir al ginecólogo, porque culturalmente se sabe que la mujer tiene que ir al ginecólogo 1 o 2 veces al año. Creo que parte de lo que queremos inculcar también es que la mujer tiene que ir al urólogo, no solamente la mujer, sino el hombre, inclusive desde los 20 años, porque hay que empezar a evaluar una serie de órganos que es lo que estamos conversando. Pero sí, creo que uno sería el interrogatorio, cómo está funcionando la parte de los riñones, cómo es la micción, cuáles son esos hábitos miccionales que son importantes interrogarlo, porque parte de lo que cuando empezamos a chequear a los pacientes con infecciones urinarias, vemos que son hábitos que son inadecuados. Dentro de los hábitos que trato de inculcar mucho en la consulta es, 1, el consumo de líquido que mencionamos, 2, tratar de que orinen por lo menos cada 3 horas. ¿Por qué? Porque la vejiga es un órgano que es hueco y funciona que mientras más se distiende la vejiga, pierde su capacidad de contracción. Y esto de forma crónica es lo que va produciendo que estas pacientes de alguna forma tengan altos residuos postmiccionales porque la vejiga ha perdido su capacidad de contracción. Entonces, mucho de lo que le manifiesto es que pongan en el reloj 6 de la mañana, 9, 12, 3, 6, 9. ¿Para qué? Para que al recordarse pues una alarma en el reloj, oye, no he ido al baño, porque muchas veces obviamente por temas laborales, por temas con los niños, puede pasarse las horas y es mucho el paciente, la mujer que me refiere, mira doctor, es que yo no orino en todo el día.
Si tenemos esa, digamos, esa alarmita en el riñón, en el reloj o en el teléfono, nos va a permitir saber, oye, tengo que ir al baño y quizás darme cuenta también de la concentración o el color de nuestro orina. Sí, porque no es necesario estar con que el cuerpo me diga, tengo que orinar porque siento la necesidad. Sí. Es hacerle una rutina. Nosotros somos seres como no. Nosotros somos seres que vivimos bajo ciclos de cosas, es decir, tenemos ciclos circadianos, es decir, a cierta hora nos sube la presión arterial, a cierta hora hay una depuración hepática, a cierta hora nosotros bajamos el ritmo respiratorio, hay cosas que las entendemos, por ejemplo, en la noche vemos menos porque hay un ciclo ahí de cansancio y el ojo empieza a acomodarse para dormir. De igual manera, nosotros tenemos que hacerle rutina, así como se le hace rutina a ir al baño a defecar, también hay que ir al baño a orinar con rutinas. Porque eso va a permitir de que usted tenga, el saneamiento específico que tiene que tener su cuerpo. Hábitos sanos, sí. Son hábitos sanos y eso es parte de la vida, igual que como hace rato estábamos compartiendo pues un almuerzo y en el medio del almuerzo estábamos hablando de las dietas, porque esa es otra cosa que va a ayudar también a la conservación de los riñones. No solamente el agua, también qué como o qué bebo diferente a agua. Sí. Recomendaciones en ese sentido, no sé si las tienes. Sí, básicamente en el caso de los riñones hay que cuidar la cantidad de proteínas que se consumen, porque digamos que mientras mayor es la carga de proteínas, mayor va a ser la carga también de solutos que entran al riñón. Muchas de las cosas que le manifiesto a los pacientes es que deben tratar de mantener una dieta de alrededor de 60 gramos de proteínas al día, por cada comida, y eso obviamente va a depender también del peso, ¿no? Del peso de cada quien y de la contextura. Pero que es importante mantener una pieza adecuada de proteínas, ¿sí? A veces esas ingestas copiosas, una parrilla, una de esas cosas, tiene que ser algo muy puntual, porque eso va a sobrecargar todo lo que es el riñón de una serie de solutos. También el consumo de sal. Cada vez se habla más de la característica de la sal comercial y la sal marina, todos los beneficios que trae la sal marina en base a la sal comercial. Entonces es importante empezar a crear esos pequeños cambios que nos pueden generar también temas de salud. Una recomendación que siempre le doy mucho a los pacientes, y más en los formadores de cálculo, es el consumo de limón. ¿Por qué? Porque el limón, a diferencia de lo que se cree, cuando se consume, a pesar de que obviamente se piensa que es un ácido, a nivel sanguíneo y a nivel de la orina alcaliniza. Y al alcalinizar la orina y la sangre, todo factor de procesos infecciosos ocurre en un medio ácido. Entonces, cuando alcalinizamos la orina, va a condicionar que las infecciones urinarias también disminuyan la incidencia. Otro es que va a disminuir la incidencia de producción de cálculos por la presencia del citrato que está presente en la limonada. Entonces, uno de los factores también que les recomiendo es el consumo de limón y el consumo de limonada si no les gusta mucho el agua. ¿Sí? ¿Vitamina C? Vitamina C. Ok, ya saben dónde la va a conseguir, ¿no? La de la caja blanca con la naranja. Esa es la que usted tiene que tomar. Ok, y bueno, y fruta, pues fruta cítrica. Limón, naranja, mandarina, que eso es muy agradable después de una comida, o en vez de tanto refresco, una limonada, siempre va muy bien. Sí. Es exactamente por eso, alcaliniza, ayuda a que usted tenga menos infección. Es correcto. Estaba algo que siempre va a venir al corazón, medicamentos. ¿Producen algunos medicamentos alguna alteración a nivel de ese riñón de la mujer o del hombre? Sí, buen punto. Quizás antes de eso es importante que todo paciente que vaya a control, tensión arterial, obviamente porque vamos a prevenir todos los problemas de patologías renales a nivel de los riñones, también la diabetes mellitus, cómo está la glicemia, cómo está, digamos, todos esos factores, que es importante para prevenir cualquier tipo de glomerulopatías por diabetes. Y en el caso de los medicamentos, siempre hemos hablado del consumo de analgésicos. El consumo de analgésicos de forma indiscriminada o por automedicación va a condicionar un daño a nivel del glomérulo, que es la unidad renal. Y esto he visto pacientes que posterior a este consumo de forma crónica, o inclusive pacientes que consumen con un consumo agudo, pero de forma, digamos, en altas dosis, puede producir una falla renal aguda. Y obviamente es una forma también de prevenir todo este tipo de patologías. Sí, hablaste de dos patologías previas a llegar al fármaco, el uso del fármaco, pues, que es
la presión arterial y la diabetes. Uno de los órganos que más sufre en cualquiera de estas dos patologías es el riñón, sobre todo el riñón. La nefropatía diabética es algo que llega a perder el riñón cuando es mal llevada, no maltratada. Fíjense lo que voy a decir, mal llevada. El diabético puede morirse de viejo si aprende un montón de cosas y luego toma sus medicamentos. Igual el hipertenso, el riñón también tiene parte y arte en el proceso de hipertensión arterial, y si usted toma los medicamentos debidos, adecuados en los tiempos, probablemente usted va a tener estable todo esto. Entonces, no deje de tomar los medicamentos como tiene que tomarlos y no se automedique. Una vez más, estamos hablando de no a la automedicación, porque hay personas que viven eternamente con un dolor de cabeza, con un dolor muscular y una migraña, y entonces aquello es analgésico y analgésico y analgésico, y a lo mejor la base de cualquiera de esos se puede prever, curar y sanar con alguna directriz médica que lo lleve a la condición normal. Ok, nos vamos entonces, vamos a meternos con la mujer, porque hasta ahora hemos hablado de caballeros y las damas las tenemos hasta aquí. La dama, piso pélvico. Me has hablado del piso pélvico de ambas partes, pero el de la mujer. ¿Cómo puedo yo, como urólogo, o qué examen haces tú como urólogo para hablar de un buen piso pélvico? Sí, una de las cosas que trato de educar mucho es la importancia del piso pélvico, ¿sí? El piso pélvico es una serie de estructuras musculares tendinosas que están ubicadas en la parte inferior del abdomen o justamente a nivel de la pelvis, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer es el asiento de todo lo que son los órganos sexuales, lo que tiene que ver con la vagina y el útero de la mujer, lo que tiene que ver con la próstata en el hombre, ¿sí? Digamos que no se hace un trabajo consciente muscular en ningún tipo de disciplina. Solamente dos disciplinas son las que trabajan de forma consciente el piso pélvico. Uno es el yoga y el otro es el pilates. ¿Por qué? Porque así, digamos, durante la realización de algún tipo de postura, tipo de asana, se trabaja de forma consciente porque hay que trabajar esa zona, ¿sí? Okay. Pero muchos pacientes que interrogo, muchas mujeres que interrogo, que también hacen otro tipo de actividades, bien sea ejercicios de impacto como es el trote, no trabajan el piso pélvico. Okay. Y he visto mujeres jóvenes que trotan, bien sea 5 o 10 kilómetros, y ya comienzan a sufrir de algún tipo de problemas, como puede ser pérdida de orina con el esfuerzo o una pequeña masa a nivel vaginal, ¿sí? Y esto es porque de alguna forma no se hizo preventivamente el fortalecimiento del piso pélvico. Hay, digamos, ejercicios que se pueden realizar en casa, que son ejercicios bien sencillos, son ejercicios que tienen muchísimos años, pero que se han hecho mucho en boga porque actualmente se están trabajando cada vez más las patologías del piso pélvico, y uno es el ejercicio de Kegel. El ejercicio de Kegel es aquel donde se va a fortalecer, bien sea de forma consciente, todo lo que tiene que ver con la musculatura del piso pélvico, ¿sí? Cuando yo les explico a los pacientes cómo se hace este ejercicio, es importante entender que el piso pélvico tiene dos compartimientos: un compartimento posterior, que es lo que está en la parte del orificio anal, y un compartimento anterior, que es lo que tiene que ver con los órganos genitales, en el caso de las mujeres, que sería la vagina, el orificio vaginal y la uretra, y en el caso del hombre están presentes los escrotos, justamente a nivel de lo que se llama el periné, ¿sí? Entonces, inicialmente se debe iniciar con una contracción de la zona anal, de la zona perianal, y posteriormente se extiende esa contracción a lo que es el componente anterior, y se puede percibir como que se cierra el orificio vaginal y después se cierra el conducto urinario, la uretra. Y ahí es cuando empezamos a realizar adecuadamente el ejercicio de Kegel. En el caso del hombre se contrae la parte anal y puede sentirse la elevación de los testículos o los escrotos. Ese es el momento en que estamos realizando un ejercicio de Kegel adecuado, ¿sí? ¿Cuántas veces al día o cuántas veces en el momento debe hacerse este ejercicio de contracción y relajación? Sí, una de las partes importantes que hay que hacer es tomar conciencia de los músculos que tenemos que trabajar. Quizás eso es lo que puede llevar en algún momento más tiempo, ¿sí? Pero un factor que yo les comento mucho es que hay que hacer, inicialmente se puede hacer en casa, sentado en una silla, o si tenemos todo el tiempo posible lo podemos hacer
digamos, en el piso con las piernas cruzadas y se hace esta contracción inicialmente con, digamos, contracciones de 1 segundo y relajaciones de 1 segundo, ¿sí? Entonces contraemos y relajamos y esto lo vamos a realizar 10 veces. Y estos 10 veces lo podemos repetir bien sea en 5 ciclos o para iniciar en 3 ciclos o 5 ciclos. Eso quiere decir que vamos a hacer 50 contracciones y 50 relajaciones. Yo les sugiero inicialmente hacerlo 3 veces al día. ¿Okay? No hacerlo tampoco en exceso, porque entonces vamos a pasar de una patología de una debilidad del piso pélvico a una contracción del piso pélvico, que también los veo. ¿Sí? Esos pacientes que van con la contracción, en el caso de las mujeres puede ser inclusive vaginismo, que puede estar relacionado por este problema, o problemas obstructivos a nivel uretral causados también por la contracción del piso pélvico. Sí, fíjense que Tomás estaba hablando de que hay mujeres que empiezan a trotar o a hacer ejercicio y no han hecho previamente un reacondicionamiento para no tener un efecto secundario o una consecuencia de no haber sido dirigida. Y volvemos otra vez a lo mismo. No solamente yo tendría que ir al urólogo para que me oriente en este sentido. A veces hay que ir a orientarse con personas que son acondicionadores físicos, que tienen el estudio adecuado para llevarlo a esto. Tenemos la costumbre de que hoy me voy a volver trotador y sí, arranco a trotar. Y a veces no paro, me convierto en un forregón corriendo y resulta que me estoy haciendo mucho daño. Sí. ¿Ok? El piso pélvico, para ubicarnos, es aquello que llaman el NIE. Ni está adelante ni está atrás. Es el sitio ese específico en el medio del ano y la vagina, o del ano y el pene. Sí, porque es la manera más sencilla cultural, que todo el mundo lo entienda. Es cuestión de cultura nuestra y por qué confundir a la gente. Yo creo que es algo muy sano. Ok, ¿algún medicamento que se debe tomar o algún fármaco que se debe tomar de forma frecuente que va a ayudar a mantener, aparte de la vitamina C que ya nos hablamos, ¿existe algún otro producto que pueda colaborar, o algún tipo de fruta o algún tipo de fisioterapia que podamos utilizar? A ver, en el caso de la mujer y también del hombre es muy conocido para el beneficio de la salud a nivel de la vejiga, todo lo que tiene que ver con los frutos rojos, ¿sí? Okay. En el caso, se habla de las infecciones urinarias, el cranberry, digamos que los frutos rojos de forma general ayudan, y científicamente ha sido comprobado que disminuye la incidencia de infecciones urinarias recurrentes porque disminuye la incidencia de implantación de la bacteria a nivel de la vejiga. Sí. Se ha utilizado por mucho tiempo, bien sea en cápsula, bien sea en jugo natural, bien sea en fruta normal, y eso ayuda, digamos, a prevenir este tipo de circunstancias. En el caso también del consumo de fresas, el consumo de manzana, el consumo de tomate, fundamentalmente en el caso del hombre y en el caso de la próstata, porque tiene un producto que se llama licopeno, y el licopeno se ha visto que tiene incidencia en disminuir todo lo que tenga que ver con el riesgo de cáncer de próstata y el riesgo de hiperplasia prostática benigna. Entonces, yo les sugiero mucho a mis pacientes que tomen tomate, que es salsa de tomate, pero natural, ¿sí? Sí. Pizza. Y, ¿cómo se llama? También ensaladas, Sí. que va a ayudar mucho a la prevención de este tipo de patologías. Sí, hay estudios claros hechos sobre el licopeno a nivel mundial y en volumen importante de pacientes, en donde se ha comprobado que específicamente ayuda mucho a la no aparición de la hiperplasia o a distanciar la hiperplasia prostática, porque de alguna manera en lo que vamos envejeciendo esa próstata va a crecer. Sí. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, no sé si tienes más cosas. Sí, un punto importante del piso pélvico en la mujer es que también ayuda a todo lo que tenga que ver con la parte sexual, la sexualidad. Sí. Si se empieza a trabajar el piso pélvico desde la segunda década de la vida, vamos a evitar esos pacientes que de alguna forma a los 40, 50 años definen que no tienen la misma sensibilidad. Sí. Y la sensibilidad obviamente va a depender de la fuerza y la turgencia que tiene la vagina, y esto también va a mejorar lo que tiene que ver con la sangre que llega a la vagina, y mejora la lubricación, mejora la mucosa a nivel vaginal, la realización de este tipo de ejercicios. Y en el caso del hombre es importante porque vamos a trabajar lo que es eyaculación rápida, lo que es disfunción eréctil,
muchos pacientes los pongo a trabajar el piso pélvico y me refieren solamente con el ejercicio de Kegel, mejora la potencia en sus erecciones y mejora el tiempo en el eyaculado. ¿Por qué? Porque de alguna forma permite mayor sensibilidad a nivel de la zona genital, podemos percibir más lo que es el momento en que está pasando el eyaculado y podemos controlarlo mucho más en el momento que tenemos un piso pélvico fortalecido. Una de las patologías también desde el punto de vista laborales que veo mucho en mi consulta son esas pacientes, tanto mujeres como hombres, que duran mucho tiempo sentadas, ¿sí? Entonces esos pacientes van debilitando de forma crónica su piso pélvico y es importante empezar a trabajarlo para prevenir todo este tipo de patologías. Cuando yo le hice la pregunta que si tenía algo más de hablar, era porque faltaba ese tema, el tema de los órganos sexuales. El urólogo tiene muchísimo que ver en esa fase de la vida tan importante en la pareja y tan importante para el ser humano, que es tener un buen acto sexual. Y para eso hay orientación. No tiene que ser un sexólogo, tiene que ser un urólogo que esté claro en todo el panorama que tiene enfrente, en donde no solamente es un aparato urinario, sino que hay un aparato genital que está unido a ese aparato urinario de una forma u otra, se llame mujer, se llame hombre. Y la condición de tener ambos aparatos perfectamente le van a dar a usted ese bienestar del que empezamos a hablar anteriormente. Yo tengo luces verdes del otro lado, no sé cuántas preguntas hay, no sé, ese bombillo se prende y se apaga a velocidad. Debe haber muchísimas preguntas, así que bueno, vamos a esperar para darle el pase a Gerardo para que nos vaya pasando las preguntas necesarias y las vamos a contestar. Así es, doctor Carlos. Aquí tenemos diferentes preguntas porque todos han quedado con esa duda. O sea, también las mujeres deben ir al urólogo. Y una de las preguntas es la siguiente. ¿Cuáles son las señales de alarma que debe indicar para que una mujer acuda al urólogo? ¿Cada cuánto tiempo debería ir al control? Es decir, ¿cuáles son esas alarmas para que la mujer tenga que ir a esta especialidad? Y ¿cada cuánto tiempo debería ir al urólogo? Ok, como punto importante, no esperar que tengas la alarma para ir al urólogo. Si parte de lo que queremos llevar con este mensaje, con esta charla, es que debes ir de forma preventiva al urólogo para saber y para poder dar estos tips y poder, aprender un poco quizás esos puntos que podemos beneficiar en el tema de urinario. Ahora, ¿qué podemos, como signos de alarma? Uno, ¿cómo estás orinando? ¿Sí? Digamos, si tus micciones se están prolongando mucho o te están dando procesos de urgencia miccional, que son esos momentos en los cuales dan muchas ganas de orinar muy fuertes y no llega al baño, ya eso es un punto de alarma. Lo otro es empezar a hacer infecciones urinarias de forma recurrente o inclusive una primoinfección urinaria. Es importante que acuda al neurólogo porque el urólogo es el que va a tratar de forma adecuada, va a diagnosticar la infección urinaria. Una cosa que yo le digo a mis pacientes es que la infección urinaria no es una consecuencia de algo y tenemos que buscar qué es lo que está causando eso, ¿sí? Entonces tenemos que buscar las causas de infecciones urinarias, que pueden ser cálculo en los riñones, pueden ser malos hábitos en gran mayoría de los casos, pero puede ser alguna patología que el urólogo debe investigar y debe tratar. No, está bien. Es que quería contarle algo, porque le voy a contar una anécdota propia. Yo fui un día a verme con el urólogo en mi chequeo y mi examen de orina estaba alterado. Había cilindro hemático. Y inmediatamente, fui a hacerme una tomografía axial computarizada y había un tumor en un riñón. Se sacó a tiempo. Yo estoy aquí porque yo cumplí con ir a hacer mi rutina de verme con un urólogo que diagnosticó a tiempo una patología. Y eso es un poco lo que queremos hablar aquí. Si usted va a su médico ginecólogo, si usted va a su médico urólogo, si usted va a su médico cardiólogo, si usted va al médico según el órgano, al oftalmólogo, si usted va al otorrino, usted en una rutina de verme cómo está mi órgano, a los tiempos debidos y tempranamente si es necesario, muy corta edad, usted va a diagnosticar rápido algo que lo puede llevar a hacerle la vida más compleja. Los bebés, los pediatras, yo le voy a poner el mejor ejemplo. El niño nace y la mamá, como un reloj, el muchachito va y ahí van diagnosticando si el niño tiene hipoacusia, si el niño tiene problemas
en el lenguaje, si el niño tiene problemas para caminar, si el niño tiene algún problema a nivel de sus genitales. ¿Por qué? Porque llevó el niño a los diferentes aparatos, porque a lo mejor algo, ojalá que no, pero a lo mejor algo puede conseguir si se diagnostica. Sí, y justamente sumando con eso, parte de los exámenes que pedimos en forma rutinaria es el examen de orina. En el examen de orina podemos predecir muchas enfermedades. Si hay sangre en la orina, que nosotros lo llamamos hematuria, hay una hematuria que tiene una característica que es una hematuria microscópica, que no la ve el paciente, pero se puede diagnosticar por un examen de orina. Y eso obviamente tenemos que investigar la causa. Gracias a Dios, el menor porcentaje de hematuria es causado por tumores, pero obviamente tenemos que diagnosticarlo. Otro de los exámenes importantes es para ver si hay cristales, algún tipo de cristales de urato. Eso nos puede predecir qué tipo de dieta estamos llevando más. Si estamos llevando una dieta rica en lácteos, o rica en carbohidratos, o rica en proteínas. Y obviamente tenemos que empezar a sustituir porque la formación de cristales no es adecuada. Lo que nos está diciendo es que no estamos consumiendo la cantidad de agua de forma indicada, y que estamos consumiendo muchos solutos, ¿sí? Entonces también es importante eso. Y lo otro es ver, obviamente, esos puntos de los glóbulos blancos en la orina, porque también podemos predecir si va a ser una infección urinaria, ¿sí? Punto importante. Y la otra es que parte de la evaluación urológica siempre tiene que estar acompañado de un ecosonograma renal, porque nos va a permitir hacer esos diagnósticos de esas lesiones incidentales, que aun cuando son en pequeño porcentaje, lo podemos diagnosticar de forma precoz para hacer un tratamiento de forma adecuada. Okay. Gerardo, otra pregunta. Así es, tenemos muchísimas preguntas y me voy a sumar a todo lo que ustedes dicen, porque nosotros aquí en FC siempre hablamos con respecto a la automedicación, pero también es de vital importancia realizar nuestros chequeos de rutina médicos mensuales, anuales, porque es como cuando tenemos un carro. Si sabemos que se nos puede romper la correa de los tiempos en cualquier momento y nos enteramos cuando se nos rompe esa correa de los tiempos. No debemos tratar nuestra vida y nuestro cuerpo igual como nuestro carro. Hay que ir a nuestros chequeos para evitar que se nos rompa esa correa de los tiempos. O sea, hay que tratar de prevenir esas enfermedades, y eso lo hacemos, uno, no automedicándonos, y dos, visitando al especialista antes de. Por acá tenemos otra pregunta, doctor, y nos dicen: ¿qué hay de cierto que controlar el chorro al orinar evita la incontinencia? ¿Qué hay de cierto en esta pregunta? A ver, eso es algo que se ha conversado mucho, se ha popularizado, que la mejor forma de trabajar o la forma de identificar los músculos que tenemos que trabajar en el caso del piso pélvico es parando el chorro. Para los urólogos eso siempre es como decirte, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el acto de la menstruación es un acto reflejo. ¿Sí? En el momento en que la vejiga se contrae, se tiene que haber un esfínter que es el que se está relajando. Pero imagínense que nosotros estamos condicionando que la vejiga se está contrayendo y nosotros estamos cerrando el esfínter porque justamente en ese momento queremos hacer los ejercicios. Obviamente vamos a condicionar que la vejiga esté trabajando una sobrepresión que no tiene que funcionar de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la mejor forma? En el caso de las mujeres yo les digo, introdúquese un dedo en vagina y empiecen a contraer, y como ustedes sientan que de alguna forma están contrayendo los dedos, ya lo pueden retirar, ¿sí? En el caso del hombre, en el momento que sientan que los testículos se están levantando o los escrotos se están levantando, es el momento que estamos sintiendo o estamos haciendo una contracción de forma adecuada. Pero no lo hagan en el momento del chorro porque es una forma inadecuada de ejercicio de piso pélvico. Es un acto continuo que yo no debo parar, desde que arranca hasta que termina. Sí. Siempre escuchamos también que en exceso las cosas son malas, y por aquí una pregunta nos dice: ¿qué pasa si tomo demasiada agua al día? ¿Es malo para los riñones? Se va agua. Sí, no es malo para los riñones, es malo para un montón de solutos, sales que están en el cuerpo, el sodio. Hay una condición que se llama hiponatremia, que es baja condición de sodio en sangre, y eso tiene sus repercusiones. Hay una condición también que es que, digamos, se toma agua en exceso, también va a condicionar que se diluya un montón de vitaminas que están presentes en el cuerpo y pueden condicionar a síncope, un montón de situaciones que son de forma adecuada. Ahora, ¿qué es cantidad en exceso? Porque muchas veces puede ser una condición patológica, y hay una condición patológica, ahorita no recuerdo el nombre, que es el consumo de agua en exceso. Entonces, lo ideal, por lo menos de 1.5 a 2 litros de agua al día. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. También hemos conversado muchísimo sobre esos ejercicios para fortalecer el piso pélvico, y acá nos dicen: ¿cuál es la diferencia entre hacer los ejercicios que menciona con las piernas cruzadas o sin cruzar? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Oye, de verdad que
como diferencia no hay ninguna. Solamente que es la mejor identificación de los músculos, ¿sí? La forma como se hizo tradicionalmente, porque esto digamos que viene de una cultura del yoga, se hizo inicialmente con las piernas cruzadas y así es que se ha generalizado, y ahora la parte médica toma toda esa cultura y la hace, digamos, en su ciencia. Pero, digamos, no hay diferencia. Yo les recomiendo a los pacientes que la hagan, mientras lo importante es que lo hagan, bien sea que estén de pie, bien sea que estén acostados, bien sea que estén en su silla de trabajo, pero que hacen el ejercicio de piso pélvico. Por acá tenemos otra pregunta, doctor, y nos dice, ¿qué es la urodinamia? ¿Qué es esto? Ok, quizás ese es el área que más me especializo. La urodinamia como concepto es el estudio de todo lo que tenga que ver con la fisiología del sistema urinario inferior. ¿Qué hacemos en la urodinamia? Hay dos exámenes urodinámicos fundamentales. Uno sería la uroflujometría, que nos va a permitir evaluar cómo es el chorro libre. Esto se hace fundamentalmente en hombres para evaluar qué grado de obstrucción puede tener en los casos de patologías prostáticas. Y también se hace el estudio urodinámico, un estudio mucho más completo, donde nos vamos a evaluar cómo es la capacidad vesical, cómo son las presiones que se producen dentro de la vejiga durante el momento del llenado vesical, y luego vamos a evaluar cómo es la fase de vaciamiento. Ahí vamos a evaluar el chorro urinario, vamos a evaluar cómo son las presiones que se producen en la vejiga durante la micción, vamos a poder saber si hay procesos patológicos o obstructivos, y vamos a ver realmente si hay algún tipo de residuo postmiccional que esté condicionando una patología en los pacientes. Son exámenes sencillos, ¿ok? No piensen en nada raro. Es una posetica calibrada, es decir, uno orina en una poseta que lleva un calibrado, y entonces se traza como un electrocardiograma, así como usted lo ve en la rayita, y entonces ya existe una estructura en donde te dice, estás orinando bien al inicio, bien al final, el chorro es fuerte, el chorro es débil. En el otro es un eco, tome agua, tome agua, tome agua, tome agua, y entonces te están viendo cómo se llena tu vejiga, cómo se vacía. Pero son exámenes muy sencillos, no hay ningún tipo de invasión ni nada. Entonces sí, porque a veces tú estás hablando de uroflujometría o estás hablando de urodinamia, y entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿qué van a hacer conmigo? ¿No? Son exámenes muy sencillos, son exámenes que hablan mucho. Ustedes no se imaginan la cantidad de diagnósticos que hace un urólogo con simplemente ver qué fuerza tiene el chorro o cuánto quedó de orina después que usted fue al baño, porque eso habla mucho y puede tratarse, puede diagnosticar muchas cosas. Y diagnostica muchas cosas. Un examen de orina sencillito es una cosa maravillosa. Cuando vaya al urólogo, si puede, no sé si tú acostumbras de llevar su examen de orina. Sí, de una, para que tenga ya un avance. Por acá tenemos otra pregunta, y una usuaria nos dice, ¿y si esos músculos se atrofian, hay manera de recuperarlos? Y otra usuaria, van a hacer dos preguntas en uno, nos pregunta, ¿es normal ir al baño cada vez que tengo sexo? O sea, orinar mucho en el sexo es normal. Ok, con respecto a la primera pregunta, si hay atrofia muscular, se puede corregir el tema muscular, gracias a Dios, con fortalecimiento, con buena reeducación a nivel de los músculos del piso pélvico se puede lograr, no solamente con los ejercicios que estoy mencionando. Hay muchos fisioterapeutas que se dedican al área del piso pélvico y permiten con ejercicios guiados poder fortalecer esta zona. Y con respecto a la segunda pregunta, obviamente no, durante el sexo no es ideal pararse, voy al baño, ya vengo, no. Pero si es adecuado, es después de tener relaciones sexuales, tanto el hombre como la mujer deben ir a orinar. En el caso de la mujer, porque vamos a prevenir hacer infecciones urinarias, que es lo llamado infecciones urinarias de luna de miel, que es obviamente por el tema de que la uretra más femenina es más corta, tiene 2 centímetros. Durante el acto sexual puede haber introducción de bacterias desde el exterior adentro de la vejiga, y solamente con el chorro o al orinar van a limpiarse este tipo de bacterias. Y en el caso del hombre, porque también puede haber, entrada a la uretra de cualquier tipo de flujo vaginal. Sí, orine antes. Sí, orine antes y después. Y en el después, orine y lávese con agua y jabón. Sí. Porque es importantísimo. Usted va a evitar infecciones urinarias de una manera. Solamente con ese hábito. Con ese hábito tan sencillo. Tal cual. Bueno, ya lo saben, deben orinar antes y después, no durante el acto sexual. Por acá tenemos otra pregunta y una experiencia de un usuario, y nos dice, hola, una pregunta, mi esposo tuvo una inyección muy fuerte
no sé a qué se refiere, pero nos explica que orinaba coágulos de sangre y a la vez expulsaba cositas blancas. ¿Qué se refiere a esto, Probablemente doctor? una infección, ¿no? Tuvo una infección muy fuerte. Sí, a ver, aparte de lo que puede ocurrir durante los procesos infecciosos a nivel vesical es lo que nosotros llamamos hematuria, ¿sí? Que es lo que le acabo de mencionar. Puede haber infecciones urinarias que sean tan severas que vienen acompañados de sangre. En algunos casos, si está asociado a otros problemas obstructivos, no menciono la edad del esposo, pueden estar acompañados a sedimentos, ¿sí? Porque ya hay un proceso donde la orina se está acumulando a nivel de la vejiga, hay una alta, digamos, residuo postmiccional y esto condiciona que parte de los sedimentos queden en vejiga y durante la micción puede estar acompañados de sangre o coágulos y, digamos, también estos tipos de sedimentos. Sí, no sé cuánto tiempo tenemos, Tomás, pero tú siempre eres una persona invitada acá a FC. Creo que tenemos todavía otra pregunta porque tenemos tiempo. Venga, adelante, Gerardo. Una fácil. Así es que nos siguen llegando preguntas y queremos responderles a todos ustedes, los FCvidentes, que están allí muy atentos de todo este live del día de hoy. Por acá nos dicen: hola doctor, feliz tarde, gracias por la oportunidad de obtener más información. Y nos pregunta, ¿el problema de incontinencia se puede resolver de alguna manera? Sí, en el caso, imagino que es una mujer que la pregunta, en caso de incontinencia urinaria de esfuerzo, hay que evaluar uno qué grado de incontinencia se tiene, ¿sí? Hay incontinencia que nosotros le llamamos de altos esfuerzos, que la paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para perder orina, y hay incontinencia a bajos esfuerzos, ¿sí? En el caso de los altos esfuerzos, condiciona que, como les digo, tiene que ser muy fuerte el esfuerzo. Esto se puede corregir de diferentes formas. Una de las formas de corregirlo es solamente trabajando el piso pélvico, con rehabilitación, con ejercicios guiados, con ejercicios de Kegel, se puede mejorar lo que tiene que ver con la incontinencia de esfuerzo. También está todo lo que tenga que ver con rehabilitación del piso pélvico, que es una mención totalmente diferente, son con aparatos especiales, inclusive hay unos que se tienen que introducir dentro de la vagina y se hacen ejercicios guiados. Y también el tema, en el caso de si es muy severa, los pacientes pueden ameritar la cirugía, que es la colocación de una cincha, que es un soporte que se coloca a nivel de la uretra para disminuir, digamos, este proceso de incontinencia. No sé si hay más preguntas. Ok, no nos queda mucho tiempo. Bueno, vuelvo y te repito, Tomás, esta es tu casa. Cuando tú quieras venir, vuelves y con mucho gusto abrimos todos los teléfonos para que nos oigan. Por los momentos, yo le voy a pedir a él que una vez más le diga en dónde encuentran a su urólogo de confianza. Eso se lo dije también a otro amigo nuestro que espera. Pero de alguna manera tienen extraordinarios urólogos que siempre invitamos. Aquí tienen a Tomás. Sí, a ver, me pueden conseguir en mis redes sociales, en Instagram, @turólogoaldía. También me pueden conseguir ahora en TikTok, que doy unos tips. A mucha gente les gusta porque es un baile. Sí, bueno. Igual, @turólogoaldía. Estoy siempre abierto a cualquier comentario, abierto a cualquier pregunta, abierto a cualquier duda que pueda solucionar. De verdad que mi trabajo es ayudarlos a ustedes a crear un bienestar en su salud urológica y sexual. Sí, yo sigo mucho al Instagram, sobre todo de Tomás, y son muy agradables, dan muchísima información. No se lo pierdan, síganlo constantemente porque es una información suave, fácil de digerir, pero con mucha potencia de aprendizaje. Bueno, de mi parte no me queda otra que darle las gracias a todos por siempre acompañarnos. No sé qué tengo el martes una vez más, no me dicen, no me informan, pero siempre es una sorpresa y la pasamos muy bien. Muchísimas gracias, Tomás, siempre por estar acá. Gracias a ustedes. A ustedes muchísimas gracias también. Y yo los dejo con Gerardo, que les va a decir no se automediquen. Así es, muchísimas gracias a todos los FCvidentes que estuvieron muy atentos del live del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros doctores que bueno, nos llenaron de muchísima información para exactamente, como dice el doctor Carlos, evitar la automedicación. La invitación para la próxima semana, como siempre, todos los martes y jueves desde las 2 de la tarde acá en su casa, FC, Laboratorios FC con su programa FC Salud, donde queremos darles todos los conocimientos posibles sobre cómo cuidar tu salud, cómo cuidar tu bienestar de la mano de los especialistas, de los expertos en la materia, para que ustedes no se automediquen. Nos vemos la próxima semana acá en su casa, FC.
Hasta luego.